y de una reforma fiscal, deben comenzar en el Congreso dando un ejemplo, El Ejecutivo ha dicho, mira, yo voy a hacer mi reforma y tal. Ahorita vamos a hablar de lo que dijo Simón Freund, no sé pronunciarlo, Simón Freund, ya lo vamos a reducir ahí, que es el ministro de Administración Pública en el almuerzo del Grupo Corripio sobre ese aspecto. Pero adelanto, bueno, que el Ejecutivo dice, mira, este es mi sacrificio que yo voy a hacer, como dijo el presidente en la semanal. Pero ¿y los congresistas qué ponen? Bueno, entonces ahí el presidente dice, mira, vamos a reducir 53 diputados. Y uno dice, wow, qué bien. Pero resulta, como tú dices, Edith, que una cosa piensa el burro y otra que la pareja. El presidente tiene una idea y tiene una visión, pero su partido se le impone aparentemente, o no sé si es juego de cámara, no sé, de luces. El asunto es que el presidente plantea 53 y ellos dicen, no, ningún 53, son 20. 20 que es insignificante y que de alguna manera en el reajuste que hay que hacer en la repartición, casi ni se nota, porque iría a 5 provincias que dice, ¿verdad? Santiago, que tiene... a las provincias que tienen más de un representante. O una mayor cantidad de representantes. La capital, o sea, la provincia de Santo Domingo y demás, eso que tienen varios. Porque hay provincias que por ley dice, bueno, 2. Porque es lo que establece la ley ahora es un diputado por cada 50,000 habitantes, o una fracción que sea mayor a 25,000. Es decir, en la provincia donde no hay 50,000, donde hay, por ejemplo, 100,000, van 2 diputados, pero donde hay 50,000, como hay un mínimo de 2, también van 2 diputados, ok. Luego, si no hay 50,000 tampoco, ahí pasa de 25, entonces le tocan como quiera 2. De manera que tú tienes como 18 provincias que tienen de 2 diputados, a pesar de que tienen una baja población, sobre todo en el sur profundo. Piensa tú en Pedernales, que no llega ahí. Y así. Entonces nos están llamando al aplauso para después dejarnos como a Zorrilla Osuna, oliendo donde guisan. O sea, ¿qué hice? No, nada. Aplaudí, dije, qué bien que bajen todos esos diputados y después, mira, te lo vamos a dejar en 20, si es que finalmente aprueban 20. Y de todos modos también yo insisto en el hecho de que no hacen nada con reducir 10, 15, 20, la cantidad que decidan de diputados, si esa reducción no se traduce más bien en el presupuesto, porque no hacemos nada con quitar a algunas personas y dejar el presupuesto de la Cámara de Diputados de la misma forma en que se encuentra ahora, porque si el objetivo es reducir gastos de cara a la reforma que viene, esa reforma fiscal tan anunciada por el gobierno, no se hace nada en disminuir la cantidad de representantes en el Congreso si vamos a continuar con el mismo presupuesto y que tal vez ese presupuesto lo que se haga es que se redistribuye a otras personas o a otras funciones dentro del mismo Congreso. Hay que recordar también los gastos en que incurre el Congreso Nacional y toda esa cantidad de dinero que podríamos decir que incluso se podría hacer una reformulación del presupuesto en sentido general dentro del Congreso Nacional. Ahora bien, por supuesto, yo diría, por supuesto, que eso es soñar demasiado, porque no creo que los mismos legisladores se apliquen hagan como ese apuñalamiento propio, metan el cuchillo tomando ese tipo de decisiones, pero sí es bastante pertinente. Hay otras opiniones, por ejemplo, como la de la politóloga Rosario Espinal, que tuvimos aquí nosotros en este programa. Les invito a buscar esa entrevista en nuestro canal de YouTube. Fue hace varias semanas, justo cuando salió toda esta propuesta del presidente Luis Abinader, y ella decía, en realidad, que quiten o que pongan, que quiten la cantidad de diputados que está ahora, que disminuyan esa cantidad. Eso no tendría un gran impacto si no se refuerza la municipalidad, los municipios que tanto lo necesitan. Entonces, al igual que ella, hay otras personas que consideran que tú reducir una cantidad de diputados X, eso no tendría un gran impacto si tú no refuerzas y no haces trabajos para los municipios, y eso es otro aspecto que también habría que tomar en cuenta. Por supuesto que dentro de esta reforma que propone el presidente Luis Abinader, la medida más populista o la medida que más
tiene esa cabida, esa acogida dentro de la población, es la de los diputados. Dijo, por la historia de todo ese dinero malgastado y esa mala representación que tenemos en el Congreso de parte de varios diputados. Correcto, por la fama que tienen, por la fama que tienen, es así. No es por el número que la gente le tiene ese estigma, ese recelo, es por la calidad, salvo excepciones que las hay, que hay gente que no representa a nadie, a ellos mismos. Dijo aquí en este mismo espacio José Miguel Ferreiras, diputado del PRM, provincia de Espaillat. ¿Te acuerdas, Indira, que tú le entrevistaste, o tú, Edith, el 22 de agosto? Dijo, no afilaremos cuchillo para nuestra propia casa. Sí, fue exacto, uno de los primeros legisladores del PRM que dijo, no, nosotros no vamos a aprobar eso. Se lo dijo al presidente. Para que ustedes vean que a veces el presidente no tiene el control absoluto de ese asunto. Ojalá que no pase con otra reforma parecido a eso. Que te venden, que sí, mira, no vamos a sacrificar todo. Porque eso sería parte del sacrificio de los partidos. A usted le van a apretar el cinturón, el estómago, ahí ya, la correa. Le van a poner 2 hoyitos más a la correa para que usted se apriete. Entonces ellos dicen, no, a nosotros por favor nos da tranquilo. Insisto, Antonio Tavera propone que se elimine y la sociedad debería empoderarse de eso. El PRM, si quiere dar ejemplo en este país, y ahora puede hacerlo, no tiene que esperar ni al PLD, ni a la Fuerza del Pueblo, ni a nadie. Puede aprobar, modificar esos privilegios irritantes, ilegítimos, son ilegales porque lo aprueban, es una ley, pero son ilegítimos. Esos privilegios que tienen senadores y diputados, que hay que dar, usted que es médico, usted que es periodista, usted que es abogado, usted que es empleado privado, no importa su especialidad o su categoría, usted tiene que fajarse a ahorrar 10, como decía mi abuela, un chele y una mota, hasta que junte el inicial de su vehículo para comprarlo, de medio uso primero, y después usted compra uno mejorcito, y después uno mejorcito, y muy pocos pueden comprarlo nuevo. Siempre, y si lo compra nuevo, lo compra a plazo. Sí, ¿por qué usted puede hacerlo? Y ellos que ganan un buen salario no lo pueden hacer. ¿Por qué a un senador hay que darle 2 exoneraciones? ¿Por qué a un funcionario, el que sea, exceptuando el presidente y quizá algunos ministros, como el de las Fuerzas Armadas, quizá no, el de las Fuerzas Armadas yo pongo, el director de la policía, por un tema de seguridad nacional, saco esos 2 y quizá 10 más? ¿Por qué hay que darle a un director o a un ministro incluso de, qué sé yo, ponga usted de educación, para poner uno muy específico, o de agricultura? Bueno, agricultura tiene que viajar mucho, pero ponga usted un ministro cualquiera. ¿Por qué hay que darle una jipeta que no cabe en este espacio? ¿Por qué? Porque consume por 5 vehículos. ¿Por qué hay que darle 2 exoneraciones ilimitadas a un senador para que la venda? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué se daña un vehículo en 2 años? Los que tenemos vehículos sabemos que en 2 años ese vehículo está nuevo, ni los ricos. Conozco a un rico de este país que tiene un vehículo tranquilo de hace varios años y está nuevo. Tú lo ves y dices, qué bonito. Nuevo, no pasa nada si usted tiene un vehículo de 2 y 3 años. Además, usted gana, compre uno con su cuarto. ¿Por qué hay que darte exoneraciones si tú ganas bien? Entonces, comience por ustedes y por esa caterva que tienen. Este es el país con un paquete de diputados que tú dices, ¿para qué están? Bueno, recordar que esto es parte del proyecto de reforma constitucional. Hay algunos cálculos, algunos echaron de haber acogido la propuesta del Poder Ejecutivo, estaríamos hablando de unos 162 millones de pesos en términos formales. Eso es salario y los dineros que reciben los legisladores, ese sería el ahorro. Pero hay una parte que había dicho, algún diputado hizo esta declaración, y es que con el número actual de diputados es más difícil llegar a ciertos consensos. O sea, al final de cuentas tienen que sentarse sobre la mesa y es más fácil ponerte de acuerdo con menos que con más. Estamos hablando de que son 190 diputados, eran 53 menos, sí, porque a la hora de votar, a la hora de llegar a acuerdo. ¿Perdón? Esa es su lógica. Sí, pero es que da muchos problemas para tú lograr el apoyo de todos. Dice, es más fácil dialogar, es más fácil ponerse de acuerdo, pero ese era uno que apoyaba la reducción. Al final, probablemente, porque ese es uno de los temas, todavía, mira, ayer dijeron que 20, pero eso fue después de la reunión con Paliza. Antes que eso, algunos habían declarado que 15, o sea, lo subieron 5. La reducción de
Sí, de los de la Cámara de Diputados. Hay que también, se supone que son gente que está en ejercicio, los que están haciendo eso y están legislando para el futuro, pero muchos de ellos aspiran. Hay gente ahí que vive eternamente en la Cámara de Diputados. Aquí hemos visto gente que sale después de 5 o 4 periodos y dicen, bueno, si hay más, es más fácil que yo entre, sobre todo con las dificultades de las listas. Y por eso esa es la lógica. Pero bueno, pasamos del tema de la Cámara de Diputados. Hoy les invitamos a que estén con nosotros el tema de educación. Y estoy mirando algunas conversaciones. Por ejemplo, hoy en el periódico El Día hay una conversación con el exrector de INTEC sobre la fusión educativa, el Ministerio de Educación y Educación Superior. ¿Qué piensa él? Él lo ve viable. Y hay diferentes opiniones. Hoy queremos hablar con alguien especializado en esta área, que ha trabajado mucho en la educación en República Dominicana, que es María Teresa Cabrera. Va a estar con nosotros esta mañana. Y también vamos a tener una segunda entrevista, Germán. La segunda conversación de hoy. Vamos a conversar con la médico pediatra Damelice Ten. Ella es la directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, que nos va a decir cómo una institución pública puede gestionar un tema tan delicado como la salud en los niños con estándares de calidad que no tiene que envidiar al sector privado de más alto nivel. Y también, ahora que estamos en cambio de temporada, Edith, porque el fin de semana comienza el otoño, ¿sí? Pero no aquí. Aquí será verano siempre. No, comienza el otoño y con cada cambio eso está probado, ¿no? Con cada cambio de temporada vienen generalmente olas de virus, olas de cosas, y entonces es muy bueno estar atento con los niños. Así que con ella vamos a hablar de ese y otros temas. Bueno, tenemos 26 grados de temperatura acá, 24 en La Vega. Tú sabes que 26 ya es un triunfo. Estábamos amaneciendo con 30 grados de temperatura. Sí, se ha ido calmando un chin. Muy poquito, pero 26 grados sigue siendo alto, pero ha ido bajando un poquitito. Una ñinga. Así que vamos a verificar en el futuro, ver cómo tenemos. Ayer Germán tocaba un tema que ha sido una sorpresa para los expertos. Se preguntan cómo pudo ser y todos dicen que por razones militares, por interés y por capacidad, apunta a Israel los acontecimientos que han ocurrido en el Líbano, donde explotaron cientos de artefactos de comunicación distintos, algunos que se usaron aquí alguna vez y ya no se usan. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un beeper, por ejemplo? Los jóvenes no tienen no lo beeper conocen ahora. Ni siquiera lo conocen. Ni conocen el beeper. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted pudo tocar un beeper? Yo recuerdo, cuando yo estaba embarazada, teníamos beeper. ¿Tenía todavía. beeper? Sí, porque nunca lo sé. Te comunicabas con el médico. No, a los médicos les gustaba que tú le pusieras un beeper, que es como si fuera un mensaje de WhatsApp. Bueno, pues se explotaron. Cantidad de personas, se habla de unos 3.000 heridos. Germán, fueron 2 días consecutivos de explosiones en diferentes lugares para ese grupo armado, Hezbollah, pero que no van uniformados en la calle, muchos son civiles, entonces explotaban donde quiera. Parte del gobierno. Mira, eso es un poco enredado para nosotros verlo desde aquí, pero el grupo Hezbollah, que lo que significa es Partido de Dios, es un grupo chiita, es parte en el Líbano, opera en el sur del Líbano y bueno, este grupo le ha declarado la guerra a Israel. Es un grupo que se solidariza con Hamas, que también es ese grupo palestino que está siendo ahora mismo víctima, digamos que de ese ataque y misericordia de Israel. Todavía Israel no asume la responsabilidad de este atentado, pero de que se trató de un acto terrorista, y si fue el Estado de Israel, entonces es un terrorismo. Todo el mundo dice que Estado. Tiene que ser el Mossad, el servicio de inteligencia. Sí, el primer ministro del Líbano, el Hezbollah también, le atribuyen que fue Israel. Israel se queda callado, pero ya ayer mismo ellos habían desplazado una buena cantidad de militares hacia el norte, que hace frontera con el sur del Líbano. Un pequeño país. El Líbano es un país pobre, señor. El Líbano viene precisamente de la pareja presidencial de República Dominicana, pero es un país pequeño. Ahora mismo, escuchaba ayer los datos, tiene como 5 millones de personas, otros casi 5 millones residen fuera, pero es un país pequeño, con recursos, digamos que limitados, pero tiene una característica.
es ¿cómo sería? Multirreligioso. Es increíble en medio, aún en ese ambiente donde o gobiernan los chiitas o gobiernan los sunitas, ellos son bastante plurales. Y entonces en el gobierno tú tienes cristianos, tú tienes ortodoxos, tienes musulmanes, tienes de diferentes. Una parte de ese, digamos, mosaico que se mueve en el Líbano, pese a ser pequeño, pese a ser, bueno, tienen muchos habitantes por kilómetro cuadrado, hoy ya cerca de 500, una alta densidad. Pero eso hace que partidos como Hezbollah, Partido de Dios, tengan una cuota de responsabilidad. Ese partido tiene, o los miembros de Hezbollah reciben el apoyo, es un grupo, como diríamos, es partido, pero al propio tiempo tiene una característica militar, y tiene el apoyo de Irán, y es un grupo armado, tiene, dicen ellos, más de 100.000 misiles, y lanzan cohetes constantemente contra Israel. Hay esa guerra perenne, y que eso de cuando en cuando se exacerba, como por ejemplo ahora que Israel está masacrando a los palestinos en Gaza, lo arrincona en un sitio, le dice, tienen que moverse todos de allí porque ahí está la gente de Hamas. Mata y mata y mata. En una escuela, en un hospital, dice, no, era que se escondían ahí dos tigres, dos de los Hamas. Entonces, cuando la gente se mueve hacia otro sitio, entonces bombardea ese otro sitio, y así lo estaba haciendo, cazándolo. Parece que tiene un poco diezmado el asunto, aunque en casi un año, porque fue el 7 de octubre que comenzó todo, con la incursión de Hamas, recuerden, a Israel, y que mató 1.200 personas, y que secuestró más de 200, y ahora el 7 de octubre se cumple un año de este. Ellos prometieron acabar con Hamas. No lo han podido hacer a un año, a pesar de gente... A un año y a mucha muerte. Oh, más de 41.000 personas muertas, pero las víctimas, señora, ahí no se sabe. Los civiles... De cada 10 casas... La contabilidad oficial siempre se queda corta. Sí. Uno no puede verificar, incluso aquí, por ejemplo, tú tienes un acontecimiento, por ejemplo, tú preguntas, ¿cuántas personas murieron en los deslaves de la provincia de Independencia? No, nunca. Los registros oficiales siempre serán menos, porque cuando íbamos como periodistas, tú decías, tú buscabas una familia, buscabas la otra, y tú ibas contando, y no te coinciden. Pasa incluso, siempre ese subregistro, hasta con el dengue. Tú dices, ¿cuántas personas han muerto por dengue? Siempre hay un subregistro. Siempre hay un subregistro. Entonces, son conservadores los números. Totalmente. Y para los desastres, y este es un verdadero desastre. Totalmente. Hay hasta una imposibilidad de contar. Exacto. Ni la ONU ha podido parar esta locura. Una locura. Pero cuando se reconoce 40.000. 40.000, pero más de 100.000 heridos. Pero no, y estamos, primero, que el que tú cuentas como muerto, al final tú tienes eso, pero los que están heridos, que van a fallecer en el camino. Los que mueren como consecuencia de la guerra, de que tú tienes una situación de hambre. El Líbano es una sociedad empobrecida, tiene muchas dificultades por las guerras, por todo lo que ha tenido. Y entonces su sistema de comunicación, ellos utilizaban Viper, utilizaban los buscas, le llaman. Sí, los busca personas, pero mira qué fue lo que pasó. Para evitar los celulares formales. Efectivamente, esto es muy vulnerable, Edith. El celular señala, Germán. Los celulares cuando son dice esto, se refiere al celular. Sí, porque como no está en pantalla, esto. Cualquier aparato electrónico que tenga conexión a internet es muy... Oye, lo otro. Sí. Perdona. ¿Cómo que dice? Se fue. No, perdón. Decía esto. Estamos hablando de que es fácilmente hackeable, que fácilmente te pueden penetrar. Entonces, ellos decidieron, porque habían localizado algunos de ellos, y con drones o misiles de precisión, lo habían cazado literalmente. Entonces, ellos decidieron no utilizar, o llamaban a sus miembros a no utilizar celulares. Y pasaron a usar Viper, que es una tecnología menos hackeable, porque mientras menos moderna es, menos hackeable. ¿Ok? Entonces, y llegó un cargamento hace varios meses, pero ese cargamento parece que Israel, la inteligencia de Israel, que es de las mejores, ¿verdad?, para este tipo de asuntos, logró penetrar, bien sea en la fábrica, bien sea en el camino, como sea, ese cargamento de más de 5.000 Vipers o buscapersonas. Le inyectaron... Y no se usa ya en la mayor parte de los países, se quedaron atrás, porque incluso la empresa que se supone lo hace, dijo que le ha dado permiso a otra empresa al mismo tiempo,
es un producto descontinuado, pero sí. que otra empresa, eso te dice el mundo de hoy, o sea, tú compras un tipo de producto pensando que lo estás comprando de una empresa. Por ejemplo, pon tú que tú entras en cualquier página y dices, yo voy a comprar esta camisa de tal marca. Resulta que al final esa camisa no la hizo esa casa, la hizo otra que le dieron licencia para utilizar la marca, para que sepan, o sea, le están diciendo, esos productos es verdad que tienen nuestra marca, pero nosotros le dimos permiso a otra empresa y entonces no somos responsables. Bueno, en ese interín entonces fue lo que aparentemente los servicios de seguridad de Israel, el temible y famoso Mossad, el Mossad o cualquier otra que dice agencia, que es de las más preparadas del mundo. Sí, bueno, y que además han tenido formas, sí, porque han tenido formas curiosas hasta de matar. Sí. Tienen muchas historias, letal, películas y demás que trabajan sigilosamente, porque el tema del temor a los teléfonos es porque uno de los líderes de Hamas y gente que es vinculada, por ejemplo, a la lucha palestina y demás, con un teléfono, ¡pum!, le explota. Bueno, y dijeron, no y ahora con los Viper hicieron lo mismo, interceptaron el cargamento, le han puesto un dispositivo. No se sabe bien cómo sería, ¿no? Pero sí, hablan de unos gramos de un explosivo que se activa remoto. Le meten un código o una llamada, vibra varias veces, se sobrecalienta y ¡boom!, explota. ¿Qué pasó? Los hospitales, señores, ahora mismo los hospitales en el Líbano, especialmente en Beirut, la capital, y en la parte donde hay mayor cantidad de miembros de Hezbollah, porque no en todas partes, no todo el mundo en el Líbano es de Hezbollah. Bueno, la mayoría de las víctimas o le llevaron los dedos, o la gran parte de los dedos, o por la cintura, si lo tenían colgado aquí, y sobre todo los ojos. Oye, estaba viendo reportajes, véanselo en BBC, un reportaje de un médico, un hospital, el jefe del hospital, dice, nunca en 25 años, oye, nunca había visto una cosa igual. He hecho en un solo día más operaciones, más sacando ojos para salvar gente, que en 25 años. Una locura total. Eso es terrorismo. Lo haga Hamas, lo hagan los palestinos, lo hagan los israelíes, lo haga yo, lo haga quien sea. Eso es terrorismo. Y si lo hace un Estado, es terrorismo de Estado, que es todavía peor. ¿Qué busca esto? Tú dirás, ¿y por qué hacen eso? Porque es una locura. Había hasta una niña de 9 años que salió, o 8 años que murió pero van 32 hasta ahora, 32 los que han muerto, pero son decenas, son miles los heridos. Eso le explotó a todo el mundo. Yo no sé qué lo hicieron, ¿por qué hacen esa cosa así? Porque tú quieres cazar a un líder y ellos tienen cómo saber. Bueno, la intención, dicen algunos analistas internacionales, de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, es que definitivamente el Líbano se mete en la guerra, ya no como Hezbollah, que es un grupo armado, una milicia, pro-iraní, sino ya como país, el Líbano completo. ¿Qué implicaría eso si Israel invade el Líbano, que no creo que lo haga? Que Irán tendría que meterse de lleno en la guerra, no solo ayudando a Yemen y los hutíes que lancen misiles, o las milicias pro-iraníes que hay en Irak o en Siria. No, es de lleno Irán. Esa escalada haría que Estados Unidos tenga que meterse en el conflicto y ya ustedes saben, el desastre, el holocausto, total. ¿Qué procuraría este hombre? Usted dice, es una locura, sí lo es. Bueno, sobrevivir. Y hay gente que no le importa que el mar entre, con tal de, o ellos o el mar. Él se está desmoronando. Su gobierno está totalmente desacreditado, movilizaciones masivas, porque no ha dado respuesta al tema de los secuestros de Hamas, porque no ha acabado con Hamas a pesar de todo lo que ha hecho. Y porque hay muchas dudas. Y porque dudas. la crisis económica se lo está llevando quien lo trajo. Y porque hay muchas dudas sobre el atentado original. También. Dicen cómo teniendo los mejores servicios de inteligencia no se dieron cuenta, porque recordemos esto empieza por un atentado que se atribuyó a Hamas en territorio israelí, donde 1.200 personas pierden la vida. Hubo una respuesta, pero descomunal. De hecho, él dijo, lo recordarán generación por generación. O sea, muchos niños, muchos inocentes también han caído. Uno ve los videos de los niños y dice, ¿qué culpa tengo yo de esto? Claro. De todas maneras, también desde el punto de vista tecnológico, esta es una historia que muchos expertos están analizando, cómo fue posible, cómo un ataque sincronizado en unos pequeños aparatos, dice, pequeños aparatos, pequeñas explosiones, pero muy efectiva en sembrar el terror, en sembrar el miedo, y ha sido, desde el punto de vista de los libaneses, el mayor error de seguridad que ha tenido ese grupo armado.
He visto muchas imágenes de la gente reclamando en la calle, tienen formas muy singulares los árabes de enterrar a sus muertos, por ejemplo en el caso del Líbano y en el caso específico de esta guerrilla, las mujeres van con bandejas de pétalos de rosa que lanzan sobre los pétalos de rosa que lanzan sobre los cuerpos. Y entonces, bueno, es una cosa muy triste. El mundo entero, de hecho ayer hubo reacciones en Estados Unidos, la Casa Blanca se apartaba, dice que no tenía noticias de ese operativo, varios dignatarios internacionales y demás, porque la situación mundial, de alguna manera, cuando tenemos esos focos de conflicto, y el mundo sabe lo que es un gran conflicto, solo hay que volver los pasos hacia atrás y mirar lo que nos ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente se mata una con otra, cuando la vida, matan a las personas como el que mata un insecto, es una manera terrible pensar en seres humanos inocentes como niños, por ejemplo, que sufren las consecuencias de este tipo de escalada. Y siembra odio, siembra odio al fin de cuentas. Sí, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué decía una señora en el hospital? El reportaje que le estoy contando. Decía, al que le sacaron un ojo, seguirá peleando con el otro que le queda. Es así. Eso es lo que va a una bola de nieve. Ojalá que se pare esta locura. Tanto de Hamas, que yo creo que se está defendiendo, aunque fue que inició el ataque, pero la desproporcionada respuesta de Israel es una locura. Esos dos estados están obligados a convivir, es como nosotros con Haití, estamos obligados a convivir, nos guste el vecino o no nos guste, estamos obligados a entendernos en algún momento, Y la guerra lo que hace es sembrar odio, muerte, destrucción. Lo que está haciendo Israel es una locura, es un holocausto, es un genocidio, es un abuso, y tarde o temprano le costará, o ya le está costando. La población israelí que no tiene que ver con ese asunto, ¿verdad? Que lo que quiere es tranquilidad, ya está protestando en las calles, hay una situación económica terrible, porque los hombres, los jóvenes lo están mandando para la guerra, en lugar de estar en la producción, y entonces así no avanza nadie. Si no fuera por el apoyo de Estados Unidos, en armas, pero también en dinero, Israel tuviera una situación muy precaria hoy día. Y eso no lo quiere nosotros para Israel, no lo quiere nosotros para el Líbano, no lo quiere para ningún país. Para ningún país se lo merece, nadie se merece esta situación. Es una locura eso. Mira, nosotros, y quiero hacer referencia, en el día de ayer tuvimos un caso que es un caso muy, muy triste que ocurrió en Santo Domingo Este, de una niña que fue ultimada por su madre, según las autoridades, la misma mujer lo admite. Ella era un oficial del Ejército de República Dominicana, y es una historia cargada de mucha pena, de mucha tragedia familiar. Ana Josefa García Cuello, 44 años, esto fue en el residencial La Razón, próximo, ahí en la zona este de Santo Domingo. En el día de ayer, esta señora está presa y ha hecho declaraciones. Ella es madre de 2 niños junto a su pareja, su esposo, que ayer estuvo en este programa. El señor Smerling estuvo aquí para hablar de este proceso y básicamente él se quejaba de que no le permiten tener la custodia de la niña de ambos, del niño de ambos de 5 años de edad, el chiquitín. Entonces, dieron una serie de razones. Yo quiero decir, nosotros presentamos esta entrevista, sobre todo que cualquier persona que necesite hablar sobre un proceso, y este fue un proceso muy público, pues siempre estamos listos para escucharle. Él estuvo aquí junto a su abogado, Jansen Peero, hablando sobre esto, y reclaman, el niño que tiene 5 años de edad está bajo custodia de CONANI. Entonces, sí estaba claro que había una orden del Ministerio Público, de hecho una orden del Ministerio Público que le permite puntualmente solo las llamadas telefónicas. Él se quejaba de que no ha podido verlo de forma presencial y de que básicamente quiere que le den su muchacho para llevarlo para su casa. Y hablaba incluso de la posibilidad de moverse. Anoche yo conversé con Tania Batista, que es la encargada de comunicación de CONANI, y con Samir Saba, que es el encargado de relaciones públicas. Con ellos, y particularmente con Samir, yo he conversado muchas veces porque a lo largo de muchos años estoy muy pendiente de los temas que tienen que ver con menores en nuestro país, entonces por uno u otro caso. En este caso no es la excepción en el sentido del planteamiento que hace CONANI, y es que antes que nada y en todo el juicio y en todo el pensamiento de todo el mundo, yo creo que está claro
que el interés que prevalece es el interés del niño. Eso dice la ley, eso dicen los principios, eso dicen los principios internacionales de los cuales somos signatarios. Cuando tú tienes una situación de disputa en una mesa y hay menores de edad y tú estás tomando decisiones con respecto a esa disputa, todo lo que a ese conflicto, a la autoridad le toca en primer lugar, el primer mandato que tiene es el interés superior del niño. Prevalece el interés superior del niño sobre cualquier otro interés. Tú puedes decir, bueno, los padres tienen el interés de que se sienten afectados, que le quieren, la maestra, quien sea, no importa. El interés que prevalece, el bienestar, los pasos que se van a dar tienen un objetivo claro. Este es uno de las situaciones judiciales más claras que existen, en el sentido de que el bienestar que tú estás buscando alcanzar es el bienestar de ese menor de edad. Entonces, en este momento hay una serie de evaluaciones, de trabajos para llegar a la decisión de cuándo y dónde, cómo va a quedar el niño. Eso fue lo que me explicaron. El papá está teniendo acceso telefónico, ha tenido varias conversaciones, incluyendo una que tuvo ayer. Pero una cosa también que me planteaba la gente de CONANI, y yo creo que es importante tomar en cuenta, es que la decisión del ingreso de este niño a sus instalaciones no la toman ellos, la toma el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público tiene que tomar una decisión cuando hay una situación así y decir, bueno, este niño, en lo que se investigue el caso, como dice la gente, en lo que se investigue el caso, va a un hogar de paso. El niño está bien, está tranquilo, de hecho, su padre le ha dicho como que está en un campamento, el niño cree estar en un campamento, es un bebé, es un niño de 5 años, y él está consciente, porque incluso en los papeles judiciales ya decía, de que su hermanita no vive, y tiene la versión que le dio la madre de que le dio a los vecinos. También tengo historia, a partir de la entrevista de ayer, alguna gente vinculada en todo el entorno, con muchos datos diversos. No es nuestro interés, ni nuestro afán, ni nuestra meta, debatir en todas las circunstancias los detalles tan escabrosos de este penoso caso, porque no nos sirve para nada. No le va a hacer bien a la gente que está en sintonía, no me hace bien a mí, no le hace bien a la población, con saber que ahí hubo un conflicto muy serio y con tener la generosidad y digamos, esa actitud de respetar los tiempos y que las personas especializadas investiguen de forma adecuada, porque si hay un caso penoso es uno donde la vida de una niña, por ejemplo, ha estado en riesgo y vive la tragedia que se vivió, sobre todo porque hay noticias de que esté afectada la salud mental de la señora, que está ahora bajo escrutinio también en ese sentido, que es un tema al que hay que prestarle atención, a la salud mental. Mucha gente, yo he visto, alguien me compartía anoche, mira, nosotros tenemos jornada de salud mental, mucha gente está interesada en esto, y es importante, y uno se da cuenta que aquí es importante el tema de la salud mental, por como incluso se debate en las redes sociales. Tú ves gente que está dispuesta a matar, se mata así, de boca, pero el que mata de boca tiene ese pensamiento, o sea, en su mente está dañado. El que está sugiriendo algunas cosas terribles que ni, ¿cómo se llamaba del Trujillato, Germán, el sicario? Johnny Aves. Que ni Johnny Aves, que dice el fenecido expresidente Joaquín Balaguer, que lo vio leyendo un libro y disfrutando, y dijo, y este hombre leyendo libros que no lee nada. Lo vio en el pasillo del Palacio Nacional. Y dice, ¿qué hace este hombre leyendo? ¿Qué será lo que lee? Lo vio divertido. Se acercó a él para ver de qué estaba leyendo. Era un libro sobre torturas. Estaba su creatividad ahí, cómo torturar. De hecho, sí. Entonces, cuando tú ves gente que dice, yo le haría tal cosa, eso estamos llenos. Entonces, la salud mental hay que revisarla. Sí que quiero dejar constancia de eso. En realidad, se pone en escena. Yo entiendo, y yo creo que cualquier padre, madre entiende, la angustia que puede vivir un papá, en este caso, que él estaba ajeno, pero hay unas circunstancias familiares, todas las relaciones familiares entran por una verificación. Debo decir que a partir de la conversación de ayer, que no había entrado tanto en este tema, sí tenemos datos que indican que en esa comunidad debería existir algún tipo de intervención, precisamente mental, quizás salud pública, a la gente que estuvo cerca, a la gente que participó, a los vecinos que entraron a las escenas. Y yo quiero decirle a los padres y a las madres, y hablando del interés de los niños y de las niñas, de nuestro barrio sobre todo, o de la gente que vive escena de violencia,
nosotros vemos escenas de violencia y no hay ninguna escena de violencia en República Dominicana donde llegue toda la gente a mirar, incluyendo niños que lo llevan. ¿Qué hace usted con un niño de 5, de 6, de 8 años para ir a ver la muerte, la sangre corriendo a borbotones? Eso no tiene sentido. Le está haciendo un daño, los niños no deberían ser expuestos a eso. Y es muy común, la gente como que a veces no pensamos que esos son recuerdos que quedan. A lo que exponemos a nuestros hijos queda para el futuro. Entonces, en el caso de este pequeñito que vivió una gran tragedia, tiene 5 años, ojalá con el juego, necesita tratamiento, necesita asistencia, necesita un lugar donde se piense y se esté trabajando con él. Eso es lo que dicen. Entonces, el niño está bien, entiendo la angustia del papá, que también debe tener una adecuada asistencia, pero será un proceso. Y de verdad no hacemos votos porque ningún proceso se dañe corriendo. ¿Por qué? Porque básicamente, vuelvo y repito, el interés que prevalece aquí es el interés de ese pequeño. Todo lo demás llegará por añadidura, pero el interés cuando sea el momento y todo. Y para eso existen especialistas. No lo decido yo, no lo decide un abogado, no debe decidirlo casi ni el fiscal solo. Tienen que verificar con los especialistas, con las personas que son capaces, que estudiaron eso. Como yo le digo a alguna gente que te piden consejos sobre alguna cosa, le digo, mira, hay gente que estudió eso. Y para eso se estudia. Vamos a ir a la pausa en este momento y regresamos. Nosotros tenemos muchos temas hoy, no se olvide, a mí particularmente me encanta la posibilidad de hablar hoy con María Teresa Cabrera porque ella es una persona que conoce el sistema educativo así. Lo que usted más conozca, bueno, pues así conoce María Teresa Cabrera el sistema educativo. Y ya que se están haciendo propuestas, creo que este programa y nosotros en particular tenemos que tener mucho interés y la mirada puesta en todo este proceso de reforma que está proponiendo el Ejecutivo, que incluye reforma en el ámbito de la organización judicial, reforma en la forma de las votaciones, reformas que afectan al Ministerio Público y ahora esta oleada de reformas que pone un poquito más pequeño el Estado dominicano, que en otros países se discute de forma distinta. Si no, miren el caso argentino, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a ver qué piensa ella sobre la educación. Si unir Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación, ¿cómo lo ve? También hay que decir que ayer, creo que era Germán que lo aclaraba, me decían, no se va a unir Ministerio de la Mujer, no se va a tocar. Cultura. Ministerio de Cultura. Eso no se ha mencionado. No se va a contar. Sí, eso estaba. A mí me escribía muchísimo. ¿Y qué sabe usted si se va? Que eso ministerio. nunca se dijo. Sí, se dijo. Hay gente Sí, abogando por la aprobación del no, Ministerio de porque Familia. lo presentaron. No, la presidencia no lo dijo, pero no crea que ellos tiraron una bola a correr. Sí. La situación por la que se devuelven del Ministerio de la Mujer es porque las mujeres dijeron espérese. Y hubo muchas reacciones de muchas organizaciones. Y este gobierno ya le ha fallado suficiente a las mujeres, yo creo, porque prometieron y no cumplieron. Y entonces, y dijeron, ni el Ministerio de la Mujer, ni el Ministerio de la Cultura, ni el Ministerio de la Juventud, eso lo aclaraban los titulares desde el Palacio Nacional, no van a ser tocados. También hay mucha gente nerviosa porque está pensando en sus empleos. Regresamos de una vez.